Nadie puede considerarse realmente mexicano si no conocemos mínimamente nuestra historia, y esta es una de las más significativas, crueles y salvajes, pero debemos conocerla con carácter imperativo. Una de las fiestas más importantes del calendario solar de los antiguos nahuas era llamada la fiesta de Toxcalt y se celebraba en el mes de mayo, al final de la temporada de sequía. No conocemos, lamentablemente, la etimología correcta del nombre de la fiesta, aunque algunos autores del siglo XVI mencionan que se refería al periodo de canícula y aridez que se vive cada año, antes de la llegada de las lluvias abundantes que refrescan el aire y dan alivio a los habitantes de la Ciudad de México. En la época prehispánica, la solemnidad de la fiesta de Toscalt estaba dedicada a la preponderancia de los dioses Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, el primero, patrono del pueblo mexica, y el segundo, deidad suprema del panteón náhuatl, junto a Quetzalcóatl y Atlaloc. En Toscalt, como también en Banquetzalistli, los mexicas fabricaban una efigie, una imagen de Huitzilopochtli, cuyo cuerpo estaba constituido de una masa de semillas de amaranto y su rostro estaba formado por frijoles y granos de maíz consagrados. Al final de la fiesta, en un ritual parecido a la Eucaristía cristiana, como mera analogía, los principales de Tenochtitlán comulgaban con el cuerpo de su máxima deidad, Huitzilopochtli, en el patio del Templo Mayor. Esto levantó en los españoles la sospecha de que el demonio había engañado a los pobres indios atrasados e incultos, revelándoles parcialmente y de manera distorsionada los misterios cristianos de la muerte y resurrección de Jesucristo, y obligándolos a celebrar una ceremonia parecida a la Pascua, que sin embargo era una burla de la verdadera religión. Toscatl no era solamente una fiesta vinculada a la temporada de secas y al ciclo agrícola de los antiguos nahuas. Para los mexicas tenía también un significado político muy importante, vinculado al poder del sumo gobernante de México Tenochtitlán, el Tlatoani. Efectivamente, el Güey Tlatoani ofrecía un sacrificio a un prisionero de guerra que había demostrado su valentía en el campo de batalla y que debía tener una apariencia admirable según los estándares estéticos de juventud, belleza y perfección física de los antiguos mexicanos, encarnados notablemente en la figura del dios Huitzilopochtli. En los últimos 20 días, antes de la culminación de la fiesta de Toscal, el prisionero se vestía con los ornamentos de Tezcatlipoca, convirtiéndose plenamente en el dios. Recibía todo tipo de regalos y diversiones, en particular varias mujeres con las cuales podía tener relaciones. Mientras tanto, el sumo gobernante de Tenochtitlán desaparecía de la vista política y se retiraba en un estado de penitencia y ayuno que muestra cómo la vida alegre y desenfrenada del futuro sacrificado tenía su contraparte en la abstinencia y el merecimiento del que ofrecía el sacrificio, quien a su vez renacía en el constante concepto de ciclos de la sociedad tenochca y rejuvenecía y se fortalecía a través de la muerte
de su víctima. De manera muy desafortunada, la última fiesta de Toscal, celebrada el 23 de mayo de 1520, se transformó en una horrible carnicería perpetrada por los españoles sobre la nobleza mexicana reunida en el recinto sagrado de Tenochtitlán y conocida en la historia de la conquista de México como la matanza del Templo Mayor. No sabemos muy bien cómo se gestó esta masacre realizada por el bárbaro capitán Pedro de Alvarado, que podría parecer completamente injustificada y realizada en un momento inoportuno. Moctezuma estaba bajo el control de los españoles y Cortés no se encontraba en la ciudad. Recordemos que Cortés era perseguido por la misma corte española y estaba empeñado en frenar la avanzada de Pánfilo de Narváez en Veracruz que venía por él. Una razón importante de nuestra ignorancia histórica es el hecho de que las fuentes castellanas no mencionan casi nada acerca de las motivaciones de las huestes españolas capitaneadas por Alvarado. Cortés y Bernal del Castillo no estaban en la ciudad cuando se llevó a cabo la masacre y se enteraron algunos días después por los mensajeros enviados a Tenochtitlán. Por otra parte, las fuentes mexicas recogidas por Miguel León Portilla en su célebre visión de los vencidos, Sahagún, Anales de Tlatelolco, Códice Aubin y otros, recuerdan los hechos muchos años después, enfocándose en una furia homicida e insensata de los españoles, quienes de manera incongruente, atávica y cavernícola, y los cuales de manera contradictoria portaban muchos escapularios en el cuello, cientos de cruces y Biblias y mencionaban en todo momento a su Dios Cristo, y sin embargo eran los peores seres humanos, falsos, traidores, cínicos, mentirosos, asesinos, ladrones, violadores y súper ignorantes de una filosofía alternativa. Ellos, lamentablemente, provenían de la peor etapa del progreso del ser humano